Hola, buen día. Mi nombre es Génesis Acero, estudiante del séptimo trimestre en la Universidad Bicentenaria de Aragua de la materia Psicopatología 2. Hoy vamos a hablar acerca del abordaje psicopatológico. Que en psicopatología, una intervención es un conjunto de técnicas eficaces para el abordaje psicológico, ya que al hablar del estudio de mentes que no están sanas, se tiene que trabajar. Aquí la conducta se convierte en el resultado de las fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y por tanto se debe trabajar en ellas. Y aquí radica el desbalance. Esta rama posee una serie de enfoques necesarios e imprescindibles para el estudio profesional. Parte de estos enfoques que estudiaremos en este video, que estaremos desglosando a continuación, son técnicas de intervención que son utilizadas junto con el paciente para modificar un patrón y superar dicha problemática que está ejerciendo una enfermedad y por tanto el paciente está buscando o los familiares ingresaron al paciente con el fin de tener atención médica. Como primero tenemos el enfoque biológico o biomédico y es el estudio mediante el tratamiento de las enfermedades que son consideradas como entidades independientes para los pacientes, siendo estas las lesiones morfológicas infuncionales en donde un médico profesional las busca reparar. Cumpliendo con el objetivo de curar enfermedad o de curar una enfermedad, el diagnóstico debe ser preciso, según la medicina necesaria y los criterios que indiquen y por tanto se basen en la evidencia. Este enfoque se caracteriza por tener una concepción patológica, es decir, la enfermedad reúne tanto al profesional y al paciente, debe ser reduccionista, en donde fenómenos se desglosan en sus terminaciones más simples, es curativo a nivel del éxito profesional para curar una enfermedad. Es objetiva ya que el paciente busca tener respuestas precisas y no dejan afuera variables subjetivas. Se asocia la mente y el cuerpo, en donde la tarea curativa divide tanto a la mente como al cuerpo. El diagnóstico es biológico y se basa bajo las necesidades del procedimiento tipo biológico. Existe por un territorio, es decir, existen barreras disciplinarias las cuales hacen que los distintos profesionales se enfoquen en la enfermedad y posee o considera necesario un tratamiento, en donde el éxito del paciente son de factor pasivo por general y estos no deben tener problemas en buscar soluciones. Por otro lado, están las de apoyo social, que el objetivo generalmente es servir a la ciudadanía con campañas para la protección del patrimonio, informando y concientizando a la comunidad sobre la importancia de prevenir y solucionar los problemas inevitables que se enfrenta el individuo el día a día en su sociedad. Normalmente son organizaciones sin fines de lucro que realizan estos programas, a veces en conjuntos con otras empresas, programas o entidades que apoyan esta causa. Los programas familiares generalmente son acompañados por la familia de la persona con la discapacidad o trastorno y otras enfermedades crónicas de bajos recursos o que necesitan el apoyo de la misma, atendiendo las necesidades de manera familiar y cubrir las demandas, facilitando y brindándole al paciente los apoyos necesarios para mejorar su calidad de vida y el bienestar de cada uno de los miembros integrantes de la familia o del contexto familiar. Dentro del modelo comunitario o el enfoque comunitario se habla de que este modelo a nivel de la salud mental y de la psicopatología se concreta a través del desarrollo y de la creación de una red de dispositivos, es decir, unidades y estructuras asistenciales que sirven para la atención de la salud mental de la población dentro de una red sanitaria, es decir, depende de una población en general, ¿sí? Como características posee que es pública, en donde no se excluye la participación privada y brinda garantías que le permitan controlar el nivel público. Es comunitaria, en donde la participación es para y de la comunidad. La participación de la comunidad es a través de la Asociación para los Afectados y sus familiares en cuanto a planificación, creación, gestión y de los recursos y dispositivos esenciales y asistenciales para la mejora del individuo. Es racional ya que las respuestas se dan en base a la necesidad de los usuarios y no en la función de una oferta de los servicios para una entidad en específico. Es equitativa ya que es proporcional
de acuerdo al grado de la necesidad y no al respecto de los criterios meramente políticos o economistas. Posee una atención integral, es decir, biopsicosocial, en donde los equipos multiprofesionales e interdisciplinares intervienen. En la comunidad se busca también brindar prestaciones terapéuticas, psicoterapéuticas y rehabilitadoras. Es decir, va en variedad del fenómeno o el trastorno y con el fin de prestar, orientar y reconocer científicamente con profesionales el transcurso y asimismo solucionar una enfermedad. También es una atención especializada en cuanto al segundo nivel asistencial dentro de un sistema sanitario en general. Respeta las especificidades y de formación y labor de los profesionales con una formación continuada y en donde cuida y permite cuidar al profesional, y es un trabajo en equipo, es una responsabilidad comunitaria, asistencial, territorial, en donde las áreas sanitarias de cada gobierno cumplen una función importantísima. Para esto, una buena atención en la salud mental no depende solamente de la cantidad de los recursos disponibles, porque podemos tener miles de estos recursos, pero es el cómo se desarrollan estos recursos a través de la diversión y de la calidad del servicio que se brinda. Esto implica para los profesionales de la salud mental y para todos. Por otro lado, está lo que se considera el trial en el rol psicológico del triaje, ¿sí? El triaje es un término de la lengua francesa que se usa mundialmente en el ámbito sanitario. Se usa para valorar a las víctimas que poseen o se encuentran en un suceso crítico. Es decir, es un instrumento psicológico que permite hacer una rápida evaluación y valoración de las víctimas de una catástrofe, de un trastorno o de una enfermedad, y representa una evaluación rápida para los pacientes y su evaluación en la lista de espera para la atención médica, ¿sí? Esta se divide en dos estados de gravedad o dos subcategorías, incluyendo los estados de los criterios del paciente y la urgencia del tratamiento o del trastorno, ¿sí? Se da prioridad en cuanto al criterio y bajo la responsabilidad del paciente. Tenemos el criterio 1, que es en donde el paciente necesita ser atendido de una vez, no puede esperar porque su condición mental representa un riesgo serio para sí y para los demás. Y el triaje 2, que es que luego de ser abordado inicialmente o ya teniendo una consulta o siendo la primera consulta, el paciente puede esperar un tiempo para ser atendido, pues su caso no es tan grave con los que se consideran de mayor urgencia en caso tal de existir en una consulta o en un abordaje. Tenemos también la interconsulta, que es la colaboración entre el psicólogo, psiquiatra y cualquier médico consultor, que depende del nivel de responsabilidad que se asume sobre el tratamiento y el abordaje del paciente. En la medicina psicosomática y en la psiquiatría de interconsulta se consideran que estas dos son de campos de enlace inseparables, ya que el enlace de las mismas nos permite a todos los profesionales de la salud ocupar y atender con eficacia los trastornos mentales que presentan los pacientes en el área distinta, ya sea médico-quirúrgica, médica, psíquica, psicosomática, entre otras. Ya sea con morbilidad previa, concomitante o posterior a una enfermedad determinada que haya podido pasar el paciente. Lo cual, y de aquí radica la importancia de la interconsulta, es que favorece al tratamiento integral que vamos a brindar, ya que el paciente va a buscar un pronto tratamiento y así evitar cualquier otro desenlace. A su vez, también la interconsulta es una sucursal de información del paciente y nos proporciona y arroja datos médicos que pueden ser desencadenadores o de factores, como ya lo decía, somáticos que pueden causar el rumbo o desenlace de una patología. Entre más información se reciba y mejore su pronóstico y es mejor el resultado del tratamiento del curso de la enfermedad. Como otros sistemas de abordaje psicopatológico para la intervención clínica, tenemos el modelo procesal del estrés, que es un modelo heurístico para la psicoterapia y la psicología clínica, en donde se integran los modelos generales más específicos sobre los trastornos psicopatológicos.
en donde se diseña a veces una intervención en donde se integran acorde las necesidades individuales del paciente, en donde el estrés asume el desbalance de las demandas de la persona, que no tiene las herramientas adecuadas para cómo afrontarlo, ¿sí? Esta tabla, este modelo presenta 7 items de los factores de las fases independientes. Tenemos las demandas psicosociales, que son situaciones externas causantes de la primera estancia del estrés. Tradicionalmente se le han denominado como factores estresores. Pueden ser de orden físico, como agentes naturales, artificiales, entre otras. También está la evaluación cognitiva, que es una manera en donde la persona valora determinada situación como la respuesta del estrés y se consideran como situaciones psicosociales estresantes o amenazantes. Hay ocasiones en que muchas de las situaciones psicosociales son de tanto impacto que tienen efectos directos en la persona. La respuesta de estrés es la tercera fase, en donde se implican dos tipos de respuestas, como lo son las psicológicas y las fisiológicas. Las respuestas psicológicas son las emociones negativas, como ansiedad, depresión, ira, entre otras. Y las fisiológicas implican el sistema neuroendocrino. Y básicamente pues son las respuestas sensoriales, en donde se liberan los cortisoles, el sistema nervioso autónomo empieza a actuar y prepara al organismo para huir, para luchar o para estresarse. Como cuarto, tenemos que las estrategias del afrontamiento, en donde es el conjunto de acciones que aplica la persona frente a la demanda y a la situación estresante para la activación fisiológica y así evitar el malestar emocional. La quinta variable es la variable social, que es donde se encuentra el nivel socioeconómico de la persona y el apoyo social que ésta tiene. Por tanto, se entiende una vez más la importancia que tiene la familia y la comunidad para el individuo en el momento de presentar una enfermedad mental. Las variables sociales también dependen mucho de la ayuda que va a tener el paciente para evitar el estrés, en este caso que estamos hablando del estrés. Como sexto tenemos las variables disposicionales, que son factores inherentes que tienen la capacidad de modular las primeras 4 variables, ¿sí? Que proporcionan o que ocasionan el estrés. Incluidas como las dimensiones también de la personalidad, el tipo de la reacción al estrés, los factores hereditarios, el sexo y la raza. Y por séptimo está el estatus de salud, que comprende el resultado final de la interacción de todas las etapas interiores y se refiere tanto al funcionamiento psicológico como fisiológico y orgánico. Esta terapia a veces se relaciona también con la terapia psicognitiva de Beck y la terapia emotivo-conductual de Ellis. Por otro modelo también que tenemos, u otro enfoque, es el modelo fenomenológico, que no busca las causas de una enfermedad o de una desviación, sino que trata de conocer cuál es la experiencia de una conducta anormal a partir de quienes la han vivido y así volverlas principales como la principal fuente de información y de datos recabados para trabajar un problema o un trastorno. Y por último tenemos el modelo sistemático, que afirma que la conducta normal es el producto de la combinación de los factores de riesgo biológicos, psicológicos y sociales. De acuerdo con este modelo, el problema emocional es una enfermedad del estilo de vida causado por la combinación de los riesgos biológicos, el estrés y las presiones de las expectativas sociales. Pero en mi opinión personal, las principales fallas de nuestro sistema de abordaje psicológico y de la intervención clínica dentro del nivel sanitario público, es imprescindible entender que en Venezuela, alrededor ya desde el 2015 o antes, se ha encontrado en una continua crisis, tanto política, económica, y que se ha hecho muy difícil a nivel de la historia contemporánea del país. Actualmente Venezuela atraviesa por otro de la ONU, la OMS, la OEA. Se considera que Venezuela está atravesando por una emergencia de crisis humanitaria compleja y esto compromete severamente el derecho humano en cuanto a la salud mental, la alimentación y otras características que se unen al bien social o al bien del desarrollo de la persona.
Según todos estos datos, se puede deducir que las personas con alguna psicopatología se ven directamente afectadas por la escasez de medicamentos, llevándolas a un curso tórpido dentro de su padecimiento, ¿sí? Lo que hace que la salud mental o la salud pública sea hostil, tenga un ambiente hostil en donde no se trabaje de la manera correcta y por tanto no hayan soluciones. Sin un aporte financiero a las entidades públicas o a las entidades comunitarias que buscan la mejora de estas fallas, cada vez hace que descienda en cuanto a insumos la capacidad de atender y por tanto la negligencia se ha vuelto mayor en cuanto a la salud mental. Aparte que para nadie es un secreto que la salud mental sigue siendo un tabú, o mucha gente quiere aceptar que está enferma, no mucha gente quiere acudir a terapia, lo cual hace más difícil que la intervención sea positiva dentro de nuestro país. ¿Qué soluciones a nivel personal apoyaría para superar estas fallas? Como primero, desde mi punto personal de vista, considero que estas fallas pueden superarse poco a poco bajo la integración de nuevos pasos, haciendo cada vez más importante lo que se considera la salud mental, que es un trastorno, que es estar enfermo y que no simplemente porque físicamente la persona se considere estar sana por fuera, quiera decir que no tenga un trauma, un desencadenante que puede llegar a crear o a desenglosar o desencadenar una enfermedad. Hay que trabajar mucho en ella, no solo ya cuando la enfermedad está originada y ya tiene un estadio muy prolongado, sino que se puede ir solucionando desde la escuela, desde lo más pequeño, ya que así, ya hablando con los más chiquitos acerca de qué es la mente, creando programas escolares, materias de curso incluso que sean calificadas en cuanto a lo que es la salud mental, la inteligencia emocional, la psicología, las emociones, en donde se trabaje qué significa y qué es esto, los niños pueden crecer sabiendo identificar y hablando acerca de sus sentimientos, trastornos, si es que los hay, dándole tiempo y aliviar un poco el curso de la enfermedad, incluso antes de hacerse ya completamente patológica, como lo mencionaba. Pienso que estas fallas se pueden promover desde los más pequeños y así crear y desarrollar un ambiente sano, en donde se sepa, se tenga el conocimiento y, bueno, mejorar la salud mental y por tanto evitar el riesgo de trastorno a menor incidencia en la epidemiología de nuestro país. Ahora bien, si a nosotros como profesionales de la psicología nos dijeran que diseñáramos un nuevo abordaje psicológico, ¿cuál sería y por qué? Yo siento, en mi opinión personal, que se pudiese diseñar un abordaje psicológico que estudie tanto la manera médica como la manera de sintetizar y abordar un estudio comunitario. ¿Por qué? Como ya lo mencionaba, con el propósito y el fin de crear una sociedad preocupada por la salud mental, reitero nuevamente que se deben crear planes de escuela, hasta inclusive en el ámbito laboral, en el ámbito en donde trabajas, para explicar y brindar herramientas adecuadas a todos los ciudadanos de nuestra sociedad para trabajar en técnicas, tratamientos y prevención en cuanto a la intervención con mayor anterioridad para evitar los desencadenantes negativos que puede prolongar o que puede crear un trastorno en la vida de cualquier individuo. No hay nada más importante que la salud mental y nosotros como estudiantes de psicología y próximos a ser profesionales de esta maravillosa carrera y esta maravillosa ciencia, debemos ser cada vez más eco de lo importante que es la salud mental y la inteligencia emocional para poco a poco hacer mentes emocionalmente inteligentes que sepan y puedan identificarse con factores específicos. Del mismo modo, en el momento de necesitarlo, en el momento de estar consciente de necesitarlo, acudir a profesionales adecuados para solicitar la ayuda y trabajar en sus defectos, en los problemas que a lo mejor en algún momento todos pasamos por. Y siento que sería indudablemente positivo para nuestra sociedad y para el riesgo del índice de una psicopatología o un trastorno mental. Incluso cuando no es completamente alcanzable, nos convertimos en mejores al intentar perseguir una meta más alta. Víctor Frankl. Muchísimas gracias y feliz día.